Hola, hoy vamos a comparar dos obras que, aunque pertenecen a géneros diferentes, tienen algo muy importante en común. Ambas nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Se trata de Instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar y Considerando en frío imparcialmente de César Vallejo. La obra de Cortázar está escrita como si fuera un manual de instrucciones para darle cuerda a un reloj, mientras que la de Vallejo es un poema que analiza al ser humano desde una mirada aparentemente objetiva. Sin embargo, a medida que avanzamos en ambas lecturas, descubrimos que los dos autores buscan mucho más que entretener, quieren que cuestionemos nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Para entender mejor estas obras, primero es importante conocer un poco a sus autores. Julio Cortázar fue uno de los escritores más destacados del boom latinoamericano y se caracterizó por transformar situaciones cotidianas en reflexiones profundas. En este caso, toma un objeto tan común como un reloj y lo convierte en el símbolo del tiempo y del control que éste puede ejercer sobre nuestra vida. Por otra parte, César Vallejo fue uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana. Muchas de sus obras hablan sobre el sufrimiento humano, la injusticia y la empatía. Considerando en frío imparcialmente, el hablante parece analizar racionalmente al ser humano, pero finalmente termina demostrando una profunda comprensión hacia él. Aunque una obra está escrita en prosa y la otra en verso, las dos presentan una crítica a la sociedad. Cortázar nos hace pensar en cómo vivimos constantemente pendientes del reloj y de las obligaciones, mientras que Vallejo nos invita a reflexionar sobre la forma en que solemos juzgar a las personas sin conocer realmente sus experiencias. También encontramos diferencias en la voz que habla en cada obra. En el texto de Cortázar hay un narrador que se dirige directamente al lector utilizando la segunda persona, como si realmente estuviera enseñando algo. Esto genera cercanía y al mismo tiempo ironía, porque poco a poco entendemos que las instrucciones no son para un reloj, sino para nuestra propia vida. En cambio, en el poema de Vallejo encontramos un hablante lírico que observa al ser humano desde cierta distancia. Esa mirada parece fría al comienzo, pero termina convirtiéndose en un llamado a comprender a las personas antes de juzgarlas. A continuación, analizaremos cómo los recursos literarios ayudan a construir el mensaje de ambas obras y por qué son tan importantes para comprender su significado. Continuando con lo que explicó Monse, ahora analizaremos los recursos literarios presentes en ambas obras y cómo ayudan a construir su significado. En Instrucciones para dar cuerda al reloj, Cortázar utiliza bellos recursos literarios para transmitir su mensaje. Uno de los más importantes es la metáfora, porque el reloj no representa solamente un objeto, sino el paso del tiempo y el control que éste ejerce sobre las personas. Gracias a esta metáfora, entendemos que el verdadero tema del texto no es el reloj, sino nuestra dependencia al tiempo. También encontramos la personificación, ya que el reloj parece cobrar vida y dominar a quien lo posee. Es la persona quien termina pendiente del reloj, de darle cuerda, de que no se atrase o no se rompa. Esto hace que el lector comprenda que muchas veces terminamos siendo esclavos de nuestras propias obligaciones. Otro recurso importante es la ironía. El texto comienza como si realmente fuera un manual de instrucciones, pero poco a poco descubrimos que el autor no quiere enseñar a usar un reloj, sino criticar la forma en que vivimos. Esa sorpresa provoca que el lector reflexione sobre su propia rutina. Además, aparece la paradoja cuando Cortázar plantea que quien recibe un reloj termina siendo el verdadero regalo. Aunque parece una contradicción, esta idea demuestra que el ser humano pierde parte de su libertad al quedar condicionado por el tiempo. Finalmente, utiliza la enumeración al mencionar todas las acciones relacionadas con cuidar el reloj, lo que transmite la sensación de una rutina repetitiva y llena de preocupaciones. En Considerando en frío imparcialmente, Vallejo también emplea diversos recursos literarios. Uno de ellos es la anáfora, ya que muchos versos comienzan con la palabra considerando. Esta repetición da la impresión de que el hablante está realizando un análisis objetivo del ser humano. También utiliza la repetición, que refuerza las ideas principales y da ritmo al poema, la numeración, porque presenta distintas características y contradicciones del hombre, la metáfora, para explicar su fragilidad y complejidad, y la hipérbole, que exagera algunos aspectos para provocar un mayor impacto emocional. Al comparar ambas obras, observamos que aunque los recursos literarios son diferentes, cumplen una función muy similar. Permite que el lector vaya más allá del significado literal del texto y descubra un mensaje mucho más profundo. En los dos casos, las figuras literarias no solo embellecen el lenguaje, sino que ayudan a construir el sentido de la obra y fortalecen la reflexión que los autores quieren transmitir.
Ahora compararemos ambas obras considerando el tono, el propósito, el lenguaje y la visión del ser humano que presenta cada una. Aunque Instrucciones para dar cuerda al reloj y Considerando en frío imparcialmente pertenecen a géneros distintos, ambas buscan que el lector reflexione sobre la condición humana. Sin embargo, cada autor aborda esta reflexión desde un enfoque diferente. Por un lado, Julio Cortázar utiliza un objeto cotidiano, el reloj, para representar cómo el tiempo puede llegar a controlar nuestra vida. En cambio, César Vallejo centra su obra en el ser humano y nos invita a comprender sus contradicciones, errores y sufrimientos antes de emitir un juicio. A pesar de estas diferencias, las dos obras coinciden en que cuestionan la realidad y motivan al lector a analizar su forma de vivir y de relacionarse con los demás. Ahora hablaremos del tono, el propósito y el lenguaje que utilizan ambos autores para transmitir su mensaje. En Instrucciones para dar cuerda al reloj, el tono comienza siendo humorístico e irónico. Al principio parece que estamos leyendo un manual de instrucciones, pero poco a poco el texto adquiere un carácter mucho más serio y filosófico. Esto hace que el lector pase de una lectura simple a una reflexión sobre cuánto depende del tiempo en su vida diaria. En cambio, Considerando en frío, imparcialmente, mantiene un tono serio y reflexivo desde el inicio. Aunque el hablante parece observar al ser humano con objetividad, finalmente demuestra una profunda empatía, invitándonos a comprender a las personas antes de juzgarlas. Respecto al propósito, Cortázar busca que cuestionemos nuestra dependencia del tiempo y de las obligaciones cotidianas. Vallejo, por su parte, pretende despertar una mirada más humana, recordándonos que todas las personas tienen errores, dificultades y merecen comprensión. En cuanto al lenguaje, Cortázar utiliza un lenguaje sencillo y cotidiano, pero lleno de simbolismos, lo que facilita que el lector se identifique con la situación. Vallejo emplea un lenguaje más poético y expresivo, que permite múltiples interpretaciones y genera una reflexión más profunda. Otro aspecto fundamental que comparten ambas obras es la crítica social. En la obra de Cortázar, la crítica se dirige a una sociedad que vive constantemente condicionada por el tiempo. Muchas personas organizan toda su vida en función de horarios, responsabilidades y productividad, dejando de lado aspectos importantes como el descanso, las relaciones personales o simplemente disfrutar el presente. Aunque este texto fue escrito hace varios años, sigue siendo muy vigente porque hoy vivimos aún más pendientes del reloj y de los dispositivos electrónicos. Por otro lado, Vallejo critica una sociedad que suele juzgar rápidamente a las personas sin conocer realmente sus historias. A través de su poema nos recuerda que todos enfrentamos dificultades y que antes de emitir un juicio debemos actuar con empatía y comprensión. En ambas obras, los autores utilizan la literatura para cuestionar comportamientos que siguen presentes en la actualidad y para invitar al lector a reflexionar sobre ellos. Finalmente, estas obras también pueden relacionarse con otros textos que hemos trabajado durante el año. La primera relación es con nosotros, porque tanto esta novela como las obras analizadas muestran cómo distintos elementos pueden controlar la vida de las personas y limitar su libertad. En nosotros, ese control proviene del Estado, mientras que en Cortázar, el control está representado por el tiempo. También podemos relacionarlas con el doble, ya que ambas invitan a reflexionar sobre la identidad y sobre aspectos internos del ser humano, que muchas veces permanecen ocultos. Finalmente, existe una relación con Oblivion, el tiempo del olvido, porque al igual que las obras analizadas, aborda la importancia del tiempo y la memoria en construcción de la identidad y en la experiencia humana. Estas relaciones demuestran que aunque fueron escritas por autores y en épocas diferentes, todas estas obras comparten preocupaciones similares sobre la condición humana, la libertad y la sociedad. Para terminar, queremos realizar una comparación general entre ambas obras y explicar por qué creemos que siguen siendo tan actuales. Bueno, las dos presentan una profunda reflexión sobre el ser humano y utilizan distintos recursos literarios para construir este mensaje. Sin embargo, cada autor aborda esta reflexión desde un enfoque diferente. Cortázar utiliza la ironía y el simbolismo para cuestionar nuestra relación con el tiempo, mientras que Vallejo utiliza un lenguaje poético para invitarnos a comprender mejor a las personas. Como evidencia textual, en la obra de Cortázar se plantea que el reloj termina dominando a quien lo recibe, lo que representa cómo el tiempo puede controlar nuestra vida cotidiana.
En el poema de Vallejo, la repetición constante de la palabra considerando muestra que el hablante analiza cuidadosamente al ser humano antes de llegar a una conclusión basada en la empatía. Creemos que ambas obras siguen teniendo mucha vigencia porque los problemas que presentan continúan existiendo. Hoy vivimos con muchas responsabilidades y casi siempre estamos pendientes del tiempo. De la misma forma, es frecuente que las personas sean juzgadas rápidamente, especialmente a través de las redes sociales, sin conocer realmente sus experiencias. Nuestra reflexión es que estos textos nos invitan a detenernos un momento y pensar cómo estamos viviendo. Cortázar nos hace preguntarnos si somos realmente dueños de nuestro tiempo o si el tiempo termina controlándonos. Vallejo, en cambio, nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto y comprensión, reconociendo que todos tenemos fortalezas y debilidades. En conclusión, aunque fueron escritas por autores diferentes y pertenecen a géneros distintos, ambas obras logran transmitir un mensaje muy similar. Invitan al lector a desarrollar una mirada más crítica sobre la sociedad y más humana sobre las personas. Creemos que esa es la principal razón por la que siguen siendo obras tan importantes y continúan siendo relevantes en la actualidad. Muchas gracias por su atención.